Aleluya. Santo el nombre de Jesús. Tomen asiento. Seguridad y confianza en Dios. Gracias. Seguridad y confianza en Dios. La Biblia nos enseña, dice que no debemos nosotros confiar en el hombre, porque estamos en maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Muy dura, ¿no? Muy puntual. Pero sin embargo, la esperanza del cristiano descansa no en el ser humano, sino descansa en la palabra de Dios. Amén. Vamos entendiendo eso. La esperanza de todo cristiano, de todo hijo de Dios, descansa 100% en la palabra de Dios. Y esta palabra no es una palabra escrita por ser humano, no ha sido escrita por hombres, sino ha sido palabra inspirada por Dios a través de los discípulos y los apóstoles del Señor, que escribieron tal cual el Espíritu Santo les dijo que escribieron. En pocas palabras, esta palabra ha venido de fuera de este mundo. ¿Para qué? Para que en nuestra vida pueda marcarnos el camino en la que nosotros debemos ir. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios que guíe nuestros caminos, entonces nosotros nos vamos directo al hoyo. La palabra de Dios marca nuestra dirección de nuestras vidas. La palabra de Dios marca nuestro camino por el cual nosotros debemos ir. Así que como todo hijo de Dios, como todo cristiano, debemos depositar nuestra confianza plena en el Señor y tener la seguridad de que su palabra es 100% real. Vamos a ir al libro de Salmo 119, que es un pasaje que ya lo hemos leído muchísimas veces y que muchos la conocen hasta de memoria. Versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Su palabra dice así. Basta que diga la primera frase, ustedes saben lo que sigue. Lámpara es a mis pies tu palabra y el salmista decía de que no había otra cosa que le pudiera dar luz a su vida si no es la palabra de Dios. Entonces, Dios ha enviado su palabra, la memoria de Dios, la esencia de Dios, escrita aquí en esos libros a la cual nosotros la tomamos como la lámpara de nuestras vidas. Ahora, el libro de Colosenses, vamos rápidamente a Colosenses, hermano. Colosenses capítulo 1 y el versículo 27. Mira lo que dice su palabra, Colosenses 1, verso 27. ¿La tenemos? Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza, y cuando nosotros dejamos de poner atención en la palabra de vida, se convierte para todo cristiano una tragedia. Si tú dejas la palabra, pierdes rumbo, pierdes dirección, pierdes luz, entonces tu vida se vuelve una tragedia. ¿Qué sucedió en el libro de Oseas capítulo 8? Vamos a Oseas. Oseas capítulo 8. Está después de Daniel. El libro de Oseas capítulo 8 y el versículo 12. Y la palabra dice así. Oseas 8:12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña, dice la palabra. Era la reprensión de Dios al pueblo de Israel que se había vuelto idólatra. El pueblo de Israel había perdido luz, había perdido guía, había perdido dirección, y en vez de adorar al único Dios vivo y santo, empezaron ellos a adorar dioses ajenos, dioses hechos de madera, de escultura, de oro. Y el Señor dice en su palabra de que Él escribió las grandezas de su ley y para ellos les fueron cosa extraña. ¿Qué es esto que nos está dando?
Ellos no quisieron recibir, no quisieron entender, y ellos prefirieron adorar sus ídolos. Interesante lo que la palabra de Dios dice, ¿no? El Señor nos pide que depositemos en Él nuestra confianza, que no la hagamos en el ser humano, porque el ser humano falla, el ser humano es imperfecto, es desleal. Pero sin embargo nosotros conocemos a un Dios vivo, justo, fiel, leal, que nunca falla. El ser humano nunca nos ha fallado y nunca nos va a fallar. Vamos entendiendo eso. Vamos al libro de Romanos. Romanos 15 y el versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira cómo habla el Señor por medio del Espíritu Santo a nosotros. Nos dice en primer lugar que Dios es un Dios de esperanza y que Él tiene de todo gozo y paz en aquel que cree en Él. Entonces entendamos, si tú no crees en Dios, no vas a tener paz, no vas a tener esperanza. La palabra de Dios es tan clara y tan sencilla para aquellas que lo quieren recibir. Aquel que desecha la palabra de Dios y la toma como cosa extraña, entonces su vida pierde dirección. Tu confianza ya no la depositas en el Señor, y tu paz y tu seguridad ya no estaría puesta en el Señor, sino en tus propios esfuerzos. Y ahí es donde radica el peligro. Pero la palabra de Dios está llena de promesas en las cuales es muy difícil desechar, muy difícil dejar de lado lo que Dios tiene prometido para ti y para mí. Mira lo que dice el Salmo 40. Salmo 40. Y el versículo 4. Salmo 44 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. O sea, bienaventurado, feliz, dichoso el hombre quien pone, dice, su mirada o su confianza en el Señor. ¿Y qué más dice la palabra? Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces, una de las condiciones de aquel que cree en el Señor es que tu confianza depositada en el Señor es plena, y que la confianza que uno deposita en el ser humano es una confianza limitada, es una confianza en la cual no tiene futuro ni va a prosperar, porque el ser humano, como vuelvo a repetir, falla. Deposita tu confianza en el Señor, deposita tu paz y tu seguridad en Él. No miremos al ser humano, mira a Dios, tu mirada puesta arriba en los cielos, tu esperanza puesta en el Señor por sobre todas las cosas. Vamos a leer una historia en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y habla acerca de la pesca milagrosa. Lucas 5, versículo del 1 al 11. Dice así su palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado.
mas en tu palabra echaremos la red. Vamos a detenernos ahí un momento y vamos a ver, ir desglosando poco a poco este pasaje que estamos leyendo. La palabra dice de que Jesús estaba en el lago y dice de que se agolpó la gente para escuchar la palabra de Dios. Y en una de esas situaciones dice que se habían acercado dos barcas y una de ellas era de Pedro, de Simón. ¿Qué había sucedido? Pedro había estado pescando, en una persona que se había formado en la pesca, años y experiencia en la pesca, pero ese día no había pescado absolutamente nada. En la mayoría de veces los pescadores salen siempre de noche, de madrugada. ¿Por qué? Porque en la madrugada es donde los peces se acercan más a la orilla y para los pescadores les es más fácil pescar. Pero justo esa noche habían trabajado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Y ellos habían regresado sin ningún tipo de pesca. Podamos entender de que ellos llegaron desanimados, frustrados, habrían regresado cansados y sin nada que vender, porque ellos trabajaban para después esa pesca comercializarla y tener dinero. Así que ahí estamos viendo una situación de que ellos habían llegado cansados, frustrados, quizás molestos por una mala noche de no haber producido fruto en su trabajo. ¿Y qué había pasado? Cuando Simón dice que estaba lavando sus redes, el Señor le dijo: boga mar adentro y salgamos nuevamente a la pesca. Entonces nosotros vamos entendiendo un poco las cualidades de Pedro. Él había sido pescador que conocía muy bien su oficio. Y muchas veces los padres transmiten el oficio a sus hijos. Así que para que Pedro haya sido una persona experimentada en ese arte o en ese oficio, muy probablemente su padre lo habría enseñado muchos años atrás para que él continúe esa labor. Entonces, el Señor Jesús le dice a Pedro: vamos nuevamente mar adentro. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? En el versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Frustración, impotencia, toda su habilidad y toda su destreza y su conocimiento en la pesca en ese momento no había producido fruto, pero sin embargo el Señor por algo le dijo a Pedro nuevamente: entremos a pescar. Yo creo que en ese momento Pedro pudo haber pensado muchas cosas, como un hombre que es carpintero me va a enseñar a mí acerca de la pesca. Así puede haber pasado. Pedro en su conocimiento y en su sabiduría puede haber dicho: yo sé cuál es la hora indicada para salir a pescar. A mí nadie me va a enseñar por algo que yo he conocido durante muchos años. Estamos cansados, estamos totalmente agotados, ya no quiero volver a salir. Puede ser la reacción de muchas personas cuando a alguien se le dice: nuevamente entremos al mar a pescar. Pero sin embargo, Pedro en ese momento estaba pasando por un momento desfavorable. Había sido un trabajo, un tiempo difícil, sin resultados, pero sin embargo el Señor le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. No era coincidencia de que el Señor haya llegado justamente en ese momento preciso en la que Pedro había llegado sin ningún tipo de fruto en su trabajo. No es una coincidencia de que Jesús haya llegado en tu vida en el momento más difícil. A lo mejor has estado cansado, frustrado, abatido, agobiado, en depresión, y es ahí donde llega la presencia del Señor a tu vida y no es coincidencia. Y el Señor pone a prueba tu vida. El Señor pone a prueba tu confianza, como lo hizo con Pedro. Él le dijo: vayamos mar adentro y nuevamente salgamos a pescar. Pedro le dijo: mas en tu palabra echaré la red. Miren, hermanos, el Señor nos hace mirar las cosas hacia el futuro. El Señor cuando hace las cosas no lo hace simplemente por hacer, sino que tiene un plan definido. Dios mediante su palabra activa la fe de cada uno de nosotros.
su palabra nos hace nuevamente mover nuestra fe. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Señor dice que por medio de la fe nosotros debemos de esperar aquellas cosas que están en un futuro, pero sin embargo vivir en un presente como si ya lo tuviéramos. Esa es fe. Tener certeza de lo que Dios te prometió, lo vas a recibir y va a ser cumplido por el Señor. Ese es tener confianza. El saber que lo vas a recibir es tener seguridad en que el Señor va a cumplir su palabra. Para todo cristiano se tiene que ser una de las cualidades y condiciones de cada uno de nosotros. La fe nos lleva a vivir de manera diferente nuestro presente y mirar nuestro futuro con esperanza. Y eso era lo que el Señor quería enseñarle a Pedro. Ese día no había pescado absolutamente nada, pero sin embargo el Señor le dijo: vamos nuevamente mar adentro a pescar. Interesante. En el versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y dice, y su red se rompía. Hermanos, acá vamos a ver una situación maravillosa del Señor. Era la misma barca, era la misma red, era el mismo lago, eran los mismos pescadores. ¿Qué cosa pudo haber cambiado? Si hace unos instantes habían llegado absolutamente sin nada, y el Señor les dice nuevamente: salgamos mar adentro, ¿qué cosa fue lo que hizo la diferencia? Para que esas redes estén a punto de romper y esas barcas estén llenas de peces. ¿Qué cosa fue lo que cambió si todo era absolutamente lo mismo? Hombres, redes, barca, el mismo lago. ¿Qué cosa fue lo que hizo la diferencia? La fe. La diferencia fue de que Jesús estuvo en esa barca. La diferencia fue de que en ese momento Pedro y todos sus acompañantes no fueron solos, sino que ahora la presencia de Jesús estuvo dentro de esa barca. El milagro se produjo porque Jesús estuvo con ellos. Eso fue lo que hizo la diferencia. Eso fue lo que hizo de que esas redes se rompieran de tan cargado de peces que estuvieron. Hermanos, cuando nosotros queremos hacer las cosas con nuestro propio esfuerzo, vamos a terminar frustrados. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios como cosa extraña y no le damos la importancia que debería dársela, vamos a terminar frustrados y cargados. Y vamos a estar echando la culpa a los demás. Y muchas veces queremos desquitarnos con Dios por las cosas que nos pasan. Pero sin embargo, cuando tú vives tu vida, depositas tu confianza en el Señor y tu esperanza en Él, y tú caminas sabiendo de que el que está contigo en la barca es Jesucristo, las cosas cambian totalmente. Las cosas son diferentes. Ya no vas a estar con esa frustración de no haber pescado absolutamente nada como le pasó a Pedro, sino que en ese momento dice que las redes se cargaron de tan cantidad de peces que estuvieron a punto de romperse y tuvieron que pedir ayuda a las barcas que estaban a su alrededor para poder recoger todo lo que ellos habían pescado. ¿Qué diferencia cuando Jesús te acompaña? ¿Qué diferente es cuando Jesús camina contigo? Qué diferente es cuando nosotros caminamos y pisamos las huellas de aquel que ya nos dejó el camino marcado. Por eso que la palabra de Dios, como hemos leído en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. El Señor nos trajo su palabra para marcarnos el rumbo por el cual nosotros debemos andar todos los días de nuestras vidas. No debemos tomarla como cosa extraña. Dios permite en muchas ocasiones que nuestras capacidades fracasen para que a través de ella el Señor pueda mostrar su poder, para que a través de ella el Señor sea glorificado. Nosotros entendemos que Pedro era un hombre experimentado en la pesca. A él no le podían enseñar los secretos de la pesca porque él lo conocía, porque él llevaba años en ese oficio. Pero sin embargo ese día el Señor permitió de que no pescaran absolutamente nada para que el Señor sea glorificado, para que puedan mostrar su poder y ellos puedan darse cuenta de quién era aquel que estaba en la barca juntamente con él. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompieron. Pedro, pescador, con experiencia,
con capacidades, con talento, pero la gloria en todo se la lleva el Señor. Tu capacidad, tu talento, tu fortaleza, tu experiencia, todas aquellas cosas que tú tienes, vienen de parte de Dios. No es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu talento, no es absolutamente nada tuyo, todo es de Dios y a Él sea la gloria. Tu confianza puesta en el Señor 100%. Lo que tú eres, lo conseguiste porque Dios permitió que tú fueses lo que eres el día de hoy. Si tú eres un gran ministro es porque el Señor te hizo ministro. Si tú eres un gran maestro es porque el Señor así lo permitió. Si tú eres evangelista es porque el Señor te levantó para el ministerio de evangelista. Si tú eres un profesional en cualquiera de las áreas es porque el Señor lo permitió y te dio la capacidad de que puedas lograr ser lo que eres el día de hoy. Pero fue porque Dios lo permitió así. Fue porque Dios te instruyó, porque Dios te moldeó, porque Dios te capacitó, te dio inteligencia para que tú puedas lograr todos tus objetivos. Sigamos leyendo el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mira, hermanos, el milagro que Dios hizo en ese momento no solamente bendijo a Pedro, sino que también la bendición alcanzó a todos los que estaban alrededor. La bendición de Dios se multiplicó para todas las personas que estaban ahí alrededor de esa barca. Hermanos, lo que Dios hace contigo, la manera como Dios te bendice, sirve para que aparte de que tú seas bendecido, puedas ser bendición a los demás, para que puedas ser bendición a los que están alrededor tuyo. Si el Señor te dio la bendición de ser salvo y de que esta palabra ha llegado a tu vida, entonces esa palabra tiene que ser compartida por ti a los que están alrededor. No podemos nosotros quedarnos simplemente en el conocimiento de las Escrituras, sino que también esta misma palabra que nos ha bendecido a nosotros y nos ha dado vida eterna, también puede ser bendecida a aquellos que tienen que escucharla para que ellos también puedan ser salvos. Es interesante. Dice que las demás barcas ayudaron y se llenaron tanto, de tal manera de que se hundía la cantidad de peces que había en ese momento, el milagro que se produjo cuando Pedro hizo caso a la voz de Dios. Esto es importante. Pedro en su frustración, él pudo haber dicho: Señor, yo no quiero salir más, porque yo que conozco el negocio de la pesca, en este momento no va a haber más peces. Hemos venido, no hemos pescado absolutamente nada. Él pudo haberse negado. Él pudo haberle dicho al Señor: Señor, no vuelvo a salir más porque ya estoy cansado y agotado. Pero sin embargo, Pedro oyó la voz de Dios y le dijo: mas en tu palabra nuevamente saldremos. La diferencia que hace aquel que escucha la palabra de Dios y hace caso de ella. La palabra de Dios muchas veces se nos ha sido dada, pero sin embargo no lo atesoramos y no le hacemos caso a la palabra y perdemos muchas bendiciones. Perdemos muchas bendiciones cuando dejamos de lado las promesas de Dios y su palabra. Cuando la palabra nos exhorta, cuando la palabra nos habla, nos redarguye y dejamos de lado la exhortación de Dios, perdemos muchas bendiciones. Pero qué diferente es cuando nosotros tenemos la actitud de Pedro, sin importar tu cansancio, sin importar tu depresión, sin importar absolutamente nada lo que hayas estado viviendo, la prueba que hayas estado pasando. Señor, más en tu palabra yo te obedezco. El Señor le dijo a Pedro: vamos una vez más. Él dijo: en tu palabra salimos, Señor. Él confió en aquel que estaba arriba de esa barca. Pedro confió que si Jesús decía salgamos, es porque Él sabe por qué lo dijo. Si la palabra está escrita para nuestro bien y nosotros no la entendemos, el Señor sabe por qué la puso ahí y sabe que es medicina para nuestro cuerpo. Y sabe que es bueno para nosotros. Y sabe qué es lo que necesitamos. Sabe qué cosa es lo que nosotros debemos recibir de esta palabra.
Muchas veces no la entendemos, la tomamos por cosa extraña y la desechamos. Pero la bendición está para aquel que la apropia y le dice: Señor, yo obedezco porque es usted quien lo dice. Hermanos, Jesús transforma, Jesús restaura los sueños del ser humano. El poder de Dios impacta el corazón del hombre produciendo un cambio, no superficial, sino un cambio hasta en lo más profundo de su ser. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Es una espada, dice, ¿no? De dos filos que penetra hasta lo profundo, dice. Y cierne las intenciones y penetra hasta los tuétanos, los huesos. Y eso es lo que hace el Señor. Impacta el corazón del hombre y produce un cambio totalmente profundo. En el versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó, dice, de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, le dijo. ¿Por qué fue esa la reacción de Pedro? ¿Qué cosa fue lo que vio Pedro en Jesús para que él reaccionara de esa manera y le diga: Señor, apártate porque yo soy pecador? Él reconoció quién era Jesús y Pedro se dio cuenta quién era él delante de Jesús. Soy pecador, Señor. Yo no puedo estar delante de tu presencia, apártate de mí, soy un hombre pecador. Verso 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Se dio cuenta que en ese milagro se había manifestado el poder de Dios. Y él dijo: Señor, yo soy pecador, usted es el Señor, usted es Dios. Apártate de mí porque yo no puedo estar delante de usted. Hubo un cambio en Pedro. Lo tocó en lo más profundo de su corazón. Algo influyó en la vida de Pedro para que reconociera su condición de pecador delante de Dios. Miren, hermanos, ante este milagro, Pedro cae de rodillas. Él reconoció su condición de pecador. En otras palabras, el poder de Dios redarguye el corazón de las personas. Lo que Dios hace a través de su palabra ejerce un poder en aquel que lo escucha, que lo transforma y lo cambia. La palabra de Dios llegó a la vida de cada uno de nosotros y produjo un cambio. Nos hizo ver nuestra condición de pecadores delante de Dios, nuestra suciedad delante de aquel Dios que es 3 veces santo. Y nos hizo caer de rodillas postrados, pidiéndole perdón a Dios por lo que somos en nuestra condición de seres humanos pecadores. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Reconocemos nuestra condición de pecador. La manifestación de la presencia de Dios nos lleva a reconocer nuestra condición de pecadores ante Dios y nuestra necesidad ante Dios. Necesitamos de Dios. No podemos nosotros vivir apartados de Dios. No podemos creer que nosotros podemos lograr cosas sin que sea Dios el que esté a nuestro lado. Todo lo hace Dios. Todas las cosas que nosotros tenemos, lo tenemos porque Dios nos los ha dado, porque Dios nos ha bendecido. Desde el momento que nosotros abrimos los ojos cada mañana, es la bendición que Dios te da, la vida que el Señor permite que tú tengas el día de hoy. Si tú estás aquí el día de hoy es porque Dios ha permitido que estés aquí. Y si ha pasado algo en el trayecto de tu vida, dale gracias a Dios porque Él ha guardado tu vida. Pero todas las cosas que suceden en nuestro entorno, Dios tiene control absoluto de ellas. Entonces, ¿cómo no podemos agradecerle a Dios y poner nuestra confianza? Porque Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos perdona y nos transforma, Él nos hace cada día más santos. Nos vamos santificando día a día a través de su palabra. Es la palabra que nos hace santos. Él cambia, Él transforma, Él restaura la vida del ser humano. Reconocemos nuestra condición de pecadores, pero también reconocemos que tenemos necesidad de Dios. Pedro reconoció que era un pecador ante la presencia del Señor que estaba en esa barca y su necesidad de Él. Pedro ya no volvió a ser el mismo de antes. Él cambió. El Señor Jesús transformó la visión de Pedro en su vida.
Y el Señor Jesús transformó la visión tuya y transformó la visión mía de nuestras vidas. Ya nunca volvimos a ser los mismos de antes cuando conocimos a Jesús. Ponte a pensar y haz un análisis de tu vida antes de que vinieras a los pies de Cristo. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo andábamos? Recuerda y haz memoria de las cosas que tú hacías antes de conocer a Cristo. Pero sin embargo llegó un momento establecido por Dios en la cual el Señor llegó a tu vida. Así como hubo un momento establecido en el cual el Señor llegó a la vida de Pedro. El momento en que el Señor estableció que Jesús iba a estar en ese lugar, precisamente a la llegada de Pedro con sus barcas, habiendo fracasado en una noche de trabajo, fue algo que Dios ya había establecido. Y ahí estuvo el Señor Jesús porque había un plan que cumplir. Tenía que cambiar la misión de Pedro, tenía que cambiar su perspectiva, tenía que cambiar su vida y su corazón. Y así llegó el Señor Jesús a la vida de cada uno de nosotros. Cambió nuestra visión, cambió nuestra perspectiva, nos transformó totalmente. Pedro era uno de los pescadores del mar de Galilea dedicado a su oficio. Pero sin embargo, ahí llegó a Jesús y su vida de Pedro fue totalmente transformada. Y recibió al Señor Jesucristo el diseño de su vida. Transformó a Pedro totalmente. Vamos a ir viendo por qué. Versículo 10. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás, ¿qué dice ahí? Pescadores de hombres. Ya el Señor Jesús había cambiado la perspectiva y la visión y la profesión de Pedro. ¿Qué cosa era Pedro de profesión? Pescador. Pero sin embargo en ese momento llega Jesús, hace un milagro maravilloso. Pedro reconoce su condición de pecador, reconoce su necesidad de Dios y Dios le cambió la visión, lo transformó. Y el Señor Jesucristo le dice: no temas, desde ahora ya no vas a pescar peces, sino que ahora tu profesión va a ser pescador de hombres. El Señor lo cambió. Es importante resaltar lo que el Señor hizo con Pedro. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor hizo con tu vida, eso es lo que hizo con mi vida. Nosotros, antes de que conociéramos a Cristo, teníamos planes, teníamos proyectos, pero sin embargo llega Jesús y cambió todo lo que nosotros teníamos pensado. Y el Señor nos puso sus planes en nuestro corazón. Ahora ya no soy yo, ahora el que vive es Cristo en mí. Ahora ya mis prioridades ya no van a ser mis cosas, sino van a ser las cosas de Dios. La prioridad de Jesucristo para Pedro ya no era que iba a pescar peces, sino que ahora la prioridad de Jesús para Pedro era pescador de hombres. Esa fue la prioridad de Dios para con Pedro. Pedro fue moldeado y cambiado de una manera radical. Es como que Jesús le hubiera dicho a Pedro: hasta aquí ha llegado el periodo de tu vida. Hasta este punto tú fuiste pescador de peces. Ahora vas a voltear la página y tú vas a ser pescador de hombres. Y así el Señor nos dice a nosotros: hasta aquí llegó lo que tú querías. Hasta aquí llegó lo que tú deseabas ver. Ahora vas a voltear la página. Ahora tus prioridades van a ser la necesidad de Dios. Tus prioridades van a ser buscar a Jesús. Tus prioridades van a ser lo que la palabra nos pide que hagamos. Ir, predicar el evangelio a todo lugar. Esa va a ser tu prioridad. ¿Debemos trabajar? Sí, debemos trabajar. Pero ahora las prioridades cambian. Porque ya no eres tú, ya no somos nosotros. Ahora las prioridades están, como dijo Jesucristo, en los negocios de mi Padre. Esa es la prioridad. Jesús le dijo a Pedro: desde ahora serás pescador de hombres. Tu ciclo se ha acabado, comienza uno nuevo. Desde ahora
ya no vas a ser Simón, sino que serás, hasta le cambió el nombre, ahora serás Pedro. Interesante. Pedro pasa de las redes a la predicación. Pedro pasa de los peces a los hombres. Y del anonimato, porque en ese momento nadie conocía a Pedro, a ser líder de un avivamiento muy grande. A tal punto de que Pedro, sin ser instruido y sin tener educación, llegó a escribir 2 libros. Y ahora nosotros la tenemos como primera carta y segunda carta de Pedro. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros nos ponemos en sus manos. De una persona iletrada, quizás como Pedro, sin quizás no haber tenido educación, Dios lo hizo un hombre grande. Dios lo usó. Dios hizo de él pescador de hombres, un líder con influencia. ¿Cuántas cosas puede hacer Dios en nuestras vidas si nosotros permitimos que sea Dios quien trabaje en nosotros? Si nosotros permitimos que sea Dios quien empiece a tratar en nuestras vidas y a moldear nuestro carácter, nuestro corazón, y nos dejamos llevar por Dios. Muchas veces no nos gusta eso. No nos gusta que sea Dios quien dirija nuestros caminos. No nos gusta de que ahora la prioridad sea hacer la voluntad de Dios, sino que muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. No queremos nosotros voltear la página, sino queremos mantenernos muchas veces en las cosas que nos gusta hacer. Pero es así cuando Dios cambia, transforma y restaura la vida del ser humano. Hermanos, nosotros debemos aprender a acercarnos a Dios con sencillez. No debemos ser orgullosos. Ustedes recuerdan este pasaje bíblico acerca del pecador y el publicano que se acercaron a orar. Me dice que había un pecador que ni siquiera era capaz de levantar su rostro porque él se sentía avergonzado. Y el otro dice que oraba hasta de pie, ni siquiera se dignaba a arrodillarse. Pero sin embargo dice que el Señor miró con agrado la oración del pecador, porque él se humilló, porque él se acercó con sencillez a los pies del Señor. Es algo que el Señor busca en nuestras vidas, que seamos sencillos, que no seamos soberbios, que cuando nosotros hagamos las cosas no digamos yo lo hice por mi propio esfuerzo, yo no necesito de Dios, como mucha gente lo dice. Yo no necesito de Dios porque así como yo vivo, he obtenido todo lo que tengo. Y no sabemos, y no saben ellos, de que va a llegar un momento en el que todas aquellas cosas que ellos tienen va a pasar. Y que todo lo que obtuvo no le va a servir absolutamente de nada, porque la vida es pasajera. La palabra nos dice de que la vida del ser humano es como una sombra, como una neblina que aparece en un momento y luego desaparece, y después ya nadie se acuerda de él. ¿Y dónde queda todo lo que hizo, todo lo que construyó, todo lo que obtuvo? ¿De qué le valió sus cartones, sus títulos? Si vives una vida sin Cristo, no tienes valor. Por más cuadros de títulos que tengas colgado en la pared, eso no vale absolutamente de nada. Pero sin embargo, Dios hizo de Pedro un hombre quizás iletrado y sin mucha educación, alguien grande. ¿Por qué? ¿Por cuál fue la diferencia? De que Pedro se puso en las manos de Dios. Y Pedro se dejó llevar por el Señor y puso su seguridad y su confianza en Él. En medio de todos sus errores, porque Pedro cometió muchos errores. Y él negó al Señor, a pesar de que él dijo: yo nunca te negaré, Señor, inclusive hasta la muerte me iré contigo. Y lo dijo con tal convicción que incluso hasta los demás discípulos dijeron lo mismo, porque consideraban a Pedro un líder. Pero aún así, siendo líder, cometió sus errores. Y en medio de sus errores él supo reconocer que le había fallado a Dios. Señor, es algo que nosotros debemos aprender, a reconocer que nosotros dependemos de Dios, acercarnos a su presencia con sencillez y con confianza, con el deseo de ser guiados por Él.
Aprendamos a ser guiados por Dios, a ser encaminados por Él, a que sea su palabra nuestra luz y nuestra lámpara, que nos ayude a tomar decisiones sabias y correctas todos los días de nuestras vidas, que aprendamos a moldear nuestro carácter conforme al pensamiento de Cristo que está en su palabra. La esencia del Señor está plasmado en las Escrituras y es la que nosotros tenemos a disposición para poder nosotros también ser como el Señor, imitadores de Él a través de la palabra. Pero si nosotros la dejamos cerrada o si la tomamos como cosa extraña, ¿cómo estaría dirigida a nuestras vidas? ¿De qué manera nosotros podemos decir ser servidores del Señor cuando ni siquiera hacemos caso a lo que en ella está escrito? ¿De qué manera? Tener sencillez, acercarnos al Señor con esa confianza, con el deseo de ser guiados, significa que nuestro corazón debe tener una actitud enseñable y dejarnos ministrar por el poder de Dios. Hermanos, dejarnos moldear por la palabra, déjate enseñar por Dios. Recibe las exhortaciones que la palabra dice. Que al momento de que tú lees las Escrituras, ya la palabra de Dios te está analizando. Y el Espíritu Santo en tu cabeza empieza a trabajar y empieza a sacar y a reducir las cosas malas que hemos hecho ante la presencia de Dios y empieza a ministrar nuestras vidas y empieza a moldear nuestro carácter y empieza a hacernos cambiar y a reconocer, Señor, el día de hoy te he fallado también. Todos los días le fallamos a Dios. Es Dios quien nos convence por medio del Espíritu Santo, quien nos redarguye. Es Dios quien nos transforma en la medida que nosotros lo dejamos actuar. Nuestra comunión con Dios, ¿cómo está? Nuestra relación con Él. ¿Dónde está depositada tu confianza en estos momentos? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En el Señor? ¿Está en su palabra? ¿Dónde está depositada su confianza? Pedro fue un hombre que en su momento era renuente, pero sin embargo llegó el momento establecido por Dios en la que dijo: cambiemos la vida de Pedro. El Señor cambió, lo transformó, hizo de él una persona que influyó a muchas personas a través de su testimonio, a través de lo que él era. Cuando se dejó moldear por el Señor, se dejó transformar, se dejó cambiar. Es necesario que te acerques a Dios, sí, pero no con altivez, sino con sencillez, con el deseo de cada día aprender y ser guiados por el Señor. Que nuestro corazón deba tener una actitud de que aprendamos y recibamos todo ello. No podemos ser inmaduros, no podemos ser personas en las cuales nosotros pensemos de que lo podemos lograr todo con nuestra propia fuerza. Hermanos, que sea Dios quien cambie tu vida, que sea Dios quien transforme tu corazón, tu mente, tu ser por completo. Acerquémonos a Él con confianza. Vamos a ver un pasaje más del Señor. Y vamos a ir al libro de Mateo, a ver, capítulo, vamos a ver, ya, capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 69. Encontramos Mateo 26, 69, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, vio a otra y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno.
Pero él negó otra vez con juramento: no lo conozco al hombre. Y un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó, dice, de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Este episodio ya era de un Pedro que ya había pasado mucho tiempo con el Señor. Ya Pedro había conocido a Jesucristo, habían estado conviviendo bastante tiempo. Era una persona, vamos a decirlo así, de cierta manera madura. Pero en su madurez, aún Pedro había cometido un error garrafal. Porque en el momento de que Jesús había sido arrestado, Pedro dice que iba por lo oculto siguiéndolo. Pero llegó un momento de que su carácter tenía que haber sido puesto a prueba. Ya el Señor Jesucristo le había advertido a Pedro. Cuando Pedro le dijo: Señor, yo hasta la muerte seguiré, estaré contigo. Pero sin embargo, esas palabras de Pedro fueron puestas a prueba un tiempo más adelante. Y cuando Jesús dice que ya estaba ante el concilio, lo ven a Pedro afuera en el patio y una mujer le dice: tú estabas con Jesús. En ese momento, si Pedro hubiera hecho lo correcto, él lo hubiera dicho: sí, yo estaba con él. Pero sin embargo, lo que a él le invadió fue el temor. Y ese temor lo llevó a negar al Señor. A pesar de que Pedro había convivido con el Señor y a pesar de que el Señor le había advertido de lo que iba a pasar, él negó a Jesús. Y dice que lo negó delante de todos: no sé lo que dices. Y en una segunda oportunidad, dice que los vio otras personas que estaban allí y le dijo que tú también estabas con Jesús de Nazaret. Fue la segunda vez. Y dice: no conozco al hombre. Si vamos viendo, en la segunda ocasión, la negación de Pedro se hacía con más firmeza. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, le dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque aún, dice, tu manera de hablar te descubre. Mira que tanto había sido la cercanía que Pedro había tenido con Jesús, que incluso hasta la manera de hablar de Pedro se asemejaba a la de Jesús. Y eso había sido una evidencia para la gente de decir: tú también estabas con Jesús, porque incluso hasta la forma que tú hablas es parecida a la del Señor Jesús. Y dice de que él comenzó a maldecir y a jurar. O sea que mientras más evidenciaban de que él era uno de los que estaba con Jesús, la actitud de negación de Pedro se hizo mayor. Primero decía: yo no lo conozco, pero después, mientras más insistían, él empezaba a negarlo, pero también esa negación iba acompañada de una maldición. Se empezaba a degradar cada día más. Y en ese momento cantó el gallo. Y ahí fue, en el momento en que Pedro se acordó de las palabras de Jesús, le había dicho: tú me negarás antes de que cante el gallo 3 veces. Qué importante es esto, hermanos. ¿Qué hubiera sucedido si en ese instante de la prueba Pedro había puesto su confianza y su seguridad en el Señor? ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho desde un inicio: sí, yo estaba con el Señor? Lo más probable es de que también lo arrestaran a Pedro. Lo más probable. Pero sin embargo, el temor que fue infundido en Pedro lo llevó a negarlo y a maldecir el nombre del Señor Jesús. Hermanos, ¿qué me lleva a esto ya para ir concluyendo? Nuestra confianza en el Señor tiene que estar puesta de tal manera de que cuando llegue la prueba, nosotros no seamos capaces de negar a Dios. De que aun cuando nuestras vidas quizás estén puestas en riesgo, nuestra confianza en el Señor debe estar puesta de tal manera de que ni el temor, ni nada de lo que haya a nuestro alrededor nos lleve a pecar delante del Señor. Eso ha sido importante. Nada de lo que pueda pasar a nuestro alrededor nos lleve
a negar el nombre del Señor, ni a maldecir su nombre. Cuando Pedro se dio cuenta de que lo había negado y había pecado, dice que la Biblia dice de que él lloró amargamente. Él se arrepintió de lo que él había hecho. Hermanos, el Señor transforma, el Señor cambia, el Señor restaura, el Señor hace de la vida del ser humano, aún por más inmunda que sea, lo hace una nueva criatura. Lo limpia, lo perdona, lo cambia y lo transforma de una manera tal de que nunca vuelve a ser el mismo. Pedro nunca volvió a ser el mismo. Por más de que le falló al Señor, en su corazón estuvo infundido también el hecho de haberse arrepentido y pedirle perdón al Señor por lo malo que había hecho y había procedido. Acerquémonos a Dios, hermanos, vuelvo a decir, con sencillez y confianza. Es la única manera, hermano. Es la única forma en la cual nosotros podamos poner nuestra confianza y seguridad en el Señor. Nuestra paz. Y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que la abundancia y la esperanza sea por medio del poder del Espíritu Santo, como dice el libro de Romanos 15. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros en esta noche, y ahí como estamos, inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Señor, te damos en el nombre de Jesús infinitas gracias. Señor, mi Dios, te pedimos perdón en este momento, Señor, si te hemos fallado. Si nosotros hemos hecho, Señor, lo incorrecto, lo indebido el día de hoy, si hemos pensado mal, si hemos tenido alguna actitud, Señor, mi Dios, Padre, de soberbia, si hemos, Señor, mi Dios, negado tu nombre en cualquier circunstancia, yo te ruego y te pido, Señor, que nos perdones. Aún hasta de pensamiento tu palabra nos dice de que nosotros te fallamos, en la cual revela nuestra condición, Señor, de pecadores, de seres imperfectos. Veré ahí tu palabra, Señor mi Dios, la que viene siempre a redarguirnos, viene a traernos a memoria, Señor mi Dios, lo que nos enseñas cada día en las Escrituras. Te rogamos, Padre Santo y bueno, que nos ayudes a ser cada día mejor, a que aprendamos, Señor mi Dios, a depositar nuestra confianza, a tener paz y seguridad en usted. Ayúdanos, Señor, a siempre corregir nuestros caminos, a ser siempre mejores. Señor, usted nos llamó con un propósito, con un plan. Ya lo que nosotros éramos antes de conocerte, Señor, quedó en el pasado. Ya usted nos lo traerá más a la memoria. Y desde el momento que te conocimos, Señor, usted cambió nuestra visión de vida, cambió nuestro futuro, cambió nuestro destino, cambió nuestra manera de vivir. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que tu palabra sea siempre la que nos lleve por el camino del bien, la que nos lleve siempre por la senda, Señor mi Dios, Padre, a la cual nosotros debemos cada día ir. Te rogamos, Padre Santo y bueno, que nunca nos desviemos, Señor, de las Santas Escrituras, que aprendamos a vivir, Señor, conforme a tu voluntad, que no hagamos las cosas, Señor, como nosotros queremos, sino como tu palabra nos manda, Señor, que lo hagamos, que no lo hagamos por obligación, sino que lo hagamos por amor, Señor, sabiendo de que todas aquellas cosas que aquí están escritas es para nuestro bien. Señor, en el nombre de Jesucristo, una vez más, Señor, perdónanos, haz de nosotros, Señor, mi Dios, como lo hizo con Pedro, pescadores de hombres. Aquel, Señor mi Dios Padre, que por medio de nuestra vida y testimonio podamos lograr ganar, Señor mi Dios, almas para la gloria y honra tuya, no por nuestras capacidades, sino por lograr por medio del Espíritu Santo que se mueve a través de nosotros, Señor, por tu misericordia. Te agradecemos en el nombre de Jesús una vez más, Dios bueno, y ayúdanos cada día, Señor, a ser mejores hombres, mujeres, cristianos, cristianas, Señor, de bendición. En el nombre de Jesucristo, una vez más, la honra, la gloria, el poder sea para usted. Nosotros como siervos tuyos, Señor mi Dios Padre, te bendecimos y estamos siempre a tu entera disposición. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. El pueblo de Dios dice...
Amén.